Hoy es 16, ¿verdad? Sí. 17. O ¿Ah? 16. Ah, Sí, ¿no? 16. 16. El problema 16 es derivada de orden 5 más 5y a la 4. 2y primo menos 10y primo más y primo más 5y igual a 0. Entonces pasamos primero a la ecuación característica. Ahí tenemos la ecuación de grado 5. Hay que resolverla. Entonces, usan una calculadora o algún software o algo y lo hacen. Si no, entonces usan álgebra, ¿verdad? Este particularmente, noten que tiene R más 5, aquí hay un R más 5 y aquí hay un R más 5, entonces pueden resolverlo algebraicamente. ¿Bien? Sacan de común el R más 5. Queda eso. Y ahora terminan de factorizar. Y esto es esto. Entonces, de la primera sale R igual a menos 5, de la segunda R igual a menos 1 con multiplicidad 2 y de la última R igual a 1 con multiplicidad 2. ¿Bien? Entonces, de la primera solución sería C1 e a la menos 5x. Para esta segunda es C2 más C3x e a la menos x. Y para esta y eso me queda como respuesta. Chequele. A la 17, Lin. 17. 30. Voy. 17. En este caso, Sí, pero solo son cuando son coeficientes constantes, ¿verdad? sí, solo cuando coeficientes constantes. Ah, por cierto, por ahí, para que no vayan a caer en crisis existenciales. Un compañero estaba metido en el rollo que era un tema de esto que estamos viendo en este momento. Me apareció una ecuación diferencial de orden superior, pero en el enunciado dice verifique que. Entonces, para verificar que algo es solución de una ecuación diferencial, lo que hacen es derivar y reemplazar, ¿verdad? Para que más o menos estemos ubicados. ¿Me explico? Sí, sí. Ah, bueno. Sí, porque por ahí un compañero me dijo, pucha, salieron problemas de esto último que estábamos viendo. Y así, pues, se me fue alguna pregunta ahí, pero no, ya. Luego me gustó el enunciado y ya me fijé que fue lo que pasó. Miren, tenemos esta ecuación, grado 4. Esto lo podemos escribir como r cuadrado más 1 al cuadrado igual a 0. Aquí hay soluciones complejas con multiplicidad 2. Entonces, la solución para esta sería C1 coseno de x
C2, seno de X, C3X, coseno de X, y C4X, seno de X. Cheque. El 30 me había dicho. Sí, ¿Tiene alguna pregunta de esta? Lick, perdón que se me entrecortó, no pude ver por qué, cómo sacó el coseno y el seno, por qué lo Ah, usó. que recuerde que estas son soluciones complejas, ¿verdad? Pero tienen multiplicidad. Entonces, al tener multiplicidad, pasa lo siguiente. Está la primera, C2 e a la menos X, y la segunda, X e a la menos X. Lo mismo acá. La primera es e a la X y la segunda es X e a la menos X, cuando hay multiplicidad. Entonces, como es R igual a más menos I, la solución es esta. C1 más C2 sería C1 coseno más C2 seno, ¿verdad? Porque son complejas las soluciones de la ecuación. Pero tiene multiplicidad, entonces se multiplica por X la otra. Tiene multiplicidad 2, entonces se multiplican hasta X. Si tuviera multiplicidad 3, sería esta y de nuevo esta, solo que multiplicada por X cuadrado. ¿Me explico? ¿Entendieron? Sí, sí. Sí. Lick, puede poner la respuesta a la 16 solo 2 segundos. No, 5. Ya. Gracias, Lick. Ok. Treinta es derivada del orden 6 más y igual a 0. Entonces esto es R a la 6 más 1. Algebraicamente, esto lo puede ver como una suma de cubos. La raíz cúbica de este es raíz es R cuadrado y el segundo. Entonces tendrían R cuadrado más 1, R a la 4 menos R cuadrado más 1, igual a 0. ¿Sí? De aquí ya tienen dos complejas conjugadas, pero hay que factorizar este. Este lo factorizamos de la siguiente forma. Así. Entonces, esto me lleva a R cuadrado más 1 cuadrado menos 3R cuadrado. Y ahora esto es R cuadrado menos raíz cuadrada. ¿Dónde va? La mascarilla. Bien, entonces tengo 2 de aquí, 2 de aquí, 2 de aquí. El primer término es más menos I, y este me quedaría R igual a menos B más menos D cuadrado menos 4 por A por C, se me va a quedar I sobre 2. Y esta otra es R igual a menos la raíz de 3 más menos I sobre 2. ¿Me pueden ayudar a verificar esas soluciones, por favor? O la de orden 6, si tienen alguna calculadora que haga eso, o algún programa. Más o menos y es ahí, ¿vale? Sí, el primero sí, este sí. Pero quiero que me verifiquen estas dos o todas las 6. sí, Lick, así queda.
¿Sí? Sí, así quedan. Ujú. Así quedan las respuestas. Entonces, ya a partir de ahí, sería de la primera parte, la solución es C1 por seno X más C2 seno X. De esta, e a la raíz de 3 sobre 2X, C3 coseno de X medios, C4 seno de X medios, más e a la raíz de 3 sobre 2 negativo X, C5 coseno de X medios, más C sub 6 seno de X medios. Eso. ¿Cuál otro le llama la atención? El 21, Lick. 21. Ahí lo revisamos. Uno. Ya sabes un poco esta cosa. Ese, ¿verdad? Aquí tienen que tomar en cuenta lo que les decía ayer. Ustedes deciden si eso lo hacen algebraico o resuelven la ecuación en alguna cosa, en algún aparato o en algún programa. Aquí yo no lo puedo restringir. No les voy a decir a ustedes, como me estaba contando un amigo, que un profesor les estaba diciendo que en su examen no pueden usar la computadora. ¿Cómo lo voy a restringir? Entonces, aquí ustedes pueden usar lo que consideren, ¿verdad? Tienen la 4, r cubo, 2r cuadrado, r más 1 igual a 0. ¿Ven? Entonces, si lo hacen algebraicamente, separan este.
Sacan de común el r cuadrado. Sacan de factor común ese trinomio ahora. Y este les quedaría r menos 1 más menos b cuadrado menos 4ac es raíz de 3 i sobre 2 y r igual a más menos i. Entonces la solución es e a la menos x medios c1 coseno de la raíz de 3 sobre 2x c2 seno más c3 coseno y c4 seno. Esto. ¿Cuál otro llama la atención? ¿26? 26. Ya queda. Ya sería r a la 4, r cuadrado, 1 igual a 0. Sí, ¿Sí? disculpe, voy a ponerlo un poquito más al centro, es que yo solo miro el borde de la página. Ahí. Gracias. Ahí se ve mejor. Sí, sí, gracias, gracias. Entonces, miren la ecuación diferencial. Aquí está la ecuación. Esta, por ejemplo, si lo hacen, son dos polinomios de grado 2 irreducibles, el producto. Entonces, si lo hacen algebraicamente, tienen que sumar r cuadrado y restarle. Eso les permite construir un trinomio cuadrado perfecto. ¿Esto? Y ahora queda así. Entonces, la solución para este es 1 más menos raíz de 3i sobre 2 y para el otro sobre 2. Si ustedes resuelven la ecuación inicial, estas son las 4 raíces que tienen que aparecerles. La solución es e a la x medios c1 coseno de la raíz de 3 sobre 2x c2 seno de la raíz de 3 sobre 2 más e a la menos x sobre 2 c3 coseno de la raíz de 3 sobre 2x c4 seno de la raíz de 3 sobre 2x. ¿Qué es?
Lick, una pregunta. Ujú. En la 18 se puede sacar un factor Y de común. ¿Cómo dice? Si en la 18, en el ejercicio 18, se puede sacar un factor Y de común. Permítame que lo vea. 18. No, porque le queda r cubo más 2r cuadrado menos 5r menos 6. Hacemos eso si quiere. Por favor. Esto. Entonces, r cubo, 2r cuadrado, 5r menos 6 igual a 0. Ahora hay que resolver esa ecuación. Tienes que dar la solución de esa ecuación. X igual a 2, X igual a menos 1 y X igual a menos 3. Sería 2 menos 1 y menos 3. Sí. Sí, así queda. Entonces, la solución, C1 es a la 2x, C2 es a la menos x y C3 es a la menos 3x. ¿Eso? Lick, no importa el orden, ¿verdad? No, solo tienen que aparecer. Ah, bueno. El 24 ya lo hicimos. ¿Cuál? El 24. 24, vamos a revisar. No, no trabaja eso. 24. Y a la 4. Y prima. Y prima igual 0. Entonces, esta es la 4.
R al cubo menos 2R cuadrado. Sacan de común el R cuadrado. Te queda R cuadrado más R menos 2 igual a 0. R cuadrado y luego es R más 2, R menos 1. Entonces tiene R igual a 0 de multiplicidad 2. Luego R igual a menos 2. Y por último R igual a 1. Entonces la solución. C1 más C2X. Esta es la que viene de acá. Más C3E a la menos 2X. Y de aquí. Más C4E a la X. Eso es todo. No importa el orden en que aparezcan, ¿verdad? Solo es presencia nada más. ¿La M qué significaba, Lick? M es la multiplicidad. Lo puede asociar con esta potencia. Ah, ok. Importa a cuál se le da el valor de C1, C2, C3 y C4. ¿Cómo dice? Importa a cuál se le da el valor de C1, C2, C3 y C4. Usted puede decir C1 es a la 2X, C2 es a la X, C3 más C4X. No importa. El número constante siempre depende del orden, ¿verdad? De la ecuación. Uh-huh. Ok. Entonces, si la multiplicidad hubiese sido de 3, entonces hubiera quedado C1 más C2X más C3X a la 2, ¿verdad? Casi no le escuché. Que si fuera de multiplicidad 3, Ajá. el inicio hubiese quedado C1 más C2X más C3X a la 2. Sí, Sí. correcto. Ah, ok. Gracias. ¿Estamos bien? ¿Tiene algún otro que le llame la atención?
Jóvenes, al momento que les llame la atención del conjunto de problemas. Yo creo que no. ¿No? Liga, este es el último tema que viene. No, esto más bien de segundo parcial. El 14 me dice Giselle Vallecillo. Ah, de veras. No, desde ayer les dije que esto es el segundo parcial. ¿Dónde andaba ayer? Y si no hemos hecho el 16, también el 16. 14 y 16. El 16 ya lo hicimos. Ok, que entonces me perdí. Fue el primero. ¿Se lo puedo mostrar? Aquí lo tengo todavía a mano. Por favor. Miren. ¿Me puede dar para abajo, Lick, por favor? Ahí está la solución. Ok, gracias, Lick. Check. Catorce. Y el orden 4 más y prima más y prima igual a 0. Esto me lleva a la ecuación r a la 4, r al cubo, r cuadrado, ¿eh? Saco de común el r cuadrado más r más 1 igual a 0. Es r igual a 0 de multiplicidad 2 y la otra es r igual a menos 1 más menos raíz de 3i sobre 2. Entonces la solución me va a quedar C1 más C2x más e a la menos x medios C3 coseno de la raíz de 3 sobre 2x más C4 seno de la raíz de 3 sobre 2 x. Esto. ¿Estamos bien? Rick, solo tengo una pregunta. Ajá, cuéntame. Yo, en lo que la teoría que dio ayer al final, salió algo de que salía otra constante, una C y D. ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? ¿En cuál? O sea, de lo que vimos ayer, en los casos, habían como dos casos que salía D como constante.
Ah, De 1 y de 1. creo que es como este. Aquí. Que es complejo con multiplicidad. Solo que allá para numerarlos fue que usé 2 letras. Aquí como sé Ya. cuántas hay, entonces pongo C1, C2, C3, C4. Por eso. Para completar los últimos, sí, ya. ¿Cómo dice? No, sí, todo bien. Esta, por ejemplo, la pueden rotular como C1 de 1, C2 de 2. Así. Pero si no, solo C1, C2, C3, C4. Ok. ¿Ok? ¿Una pregunta? Si no, avanzamos. ¿Ya estamos claros con esto de coeficientes constantes? Sí, Lick. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a avanzar. Les voy a explicar, vamos a organizar más bien a la parte de ecuaciones diferenciales no homogéneas. Entonces vamos a terminar de ver un poquito de teoría que nos había quedado. Pero recuerden que nos quedamos aquí, ¿verdad? Habíamos dicho que la solución general de una ecuación diferencial homogénea era esta, que era la combinación lineal, que es lo que hemos estado haciendo en este tema. Que tenemos, si conocemos ya Y1, Y2, Yn, entonces la solución general de la ecuación diferencial homogénea es C1Y1 más C2Y2 más Cn y SN. Ahora, en el caso de las no homogéneas, para las no homogéneas tenemos que tener claro un detalle, ¿verdad? El detalle es el siguiente. Si se fijan, tenemos dos partes en esta función de aquí. Está esta primera parte de acá, que es la solución de una homogénea, y esto de acá. Entonces, recuerden que cuando hablamos de las ecuaciones diferenciales no homogéneas, aparece una que la conocemos como la ecuación diferencial homogénea asociada. ¿De acuerdo? Entonces, esa ecuación diferencial homogénea asociada surge cambiando el g de x de la ecuación diferencial por 0. Entonces, la solución general de la homogénea asociada es la función o la solución que aparece acá. Esto. Y luego, la solución de la ecuación no homogénea es esta y sub p. Esta y sub p recibe el nombre de solución particular. Ahí le dicen solución particular o integral particular, cualquiera de las dos. Yo siempre le he conocido como solución particular o y sub p. Entonces, esa función tiene una característica. No tiene parámetros arbitrarios y al reemplazarse en la ecuación diferencial no homogénea, la lleva a una identidad. Esa es la característica que tenemos. Entonces, ¿cómo se forma la solución general de la ecuación diferencial no homogénea? Es la suma de la solución complementaria, que es la solución general de la homogénea asociada, más la solución particular. Recuerde, solución particular
es una función que no tiene parámetros arbitrarios que satisface la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, aquí está el teorema. El teorema me dice que la solución general de la no homogénea es tal y como se lo mencionaba, es la solución complementaria, que es la primera función que está acá, más la solución particular. Esta solución complementaria es la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada y esta es la solución de la no homogénea. Y sub P no debe llevar parámetro arbitrario. Aquí aparece el nombre, miren. Función complementaria o solución complementaria es la solución de la homogénea asociada. Al final, el libro hace bastante hincapié en este detalle. Recuérdenlo, dice el libro. Si la solución general es particular más complementaria. Y lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Entonces, son tres cosas. Solución complementaria es la solución general de la homogénea asociada. Solución particular es una función que no tiene parámetros arbitrarios que reduce a una identidad la ecuación diferencial no homogénea. Y la solución general de una ecuación diferencial no homogénea es la suma de las dos anteriores, de la complementaria más la particular. Y luego lo último es el principio de superposición para ecuaciones diferenciales no homogéneas. Ya se lo explico. No cerré el documento. No lo quiero cerrar. Entonces, ¿en qué consiste el principio de superposición para no homogéneas? El objetivo es calcular la solución de esta ecuación diferencial. Miren, ese es el objetivo. Si notan, esta ecuación diferencial no homogénea está igualada a una suma de funciones. A esta, hasta acá. Entonces, queremos calcular la solución general de esa ecuación diferencial. Entonces, la solución general de esa ecuación diferencial a fuerza tiene que tener las mismas dos partes por ser no homogénea. Solución complementaria y solución particular. La complementaria no es más que la solución de la homogénea asociada. Y la particular es la que nosotros encontramos usando superposición. ¿En qué consiste? Superposición consiste en que nosotros vamos a dividir las ecuaciones diferenciales y vamos a construir cada ecuación diferencial. ¿Miren? Entonces, ¿qué va a pasar? Cada una de las ecuaciones diferenciales las vamos a igualar a cada una de las funciones que están ahí. Las vamos a igualar a G1, a G2, a G3, hasta G sub K. De cada una de esas ecuaciones diferenciales no homogéneas que les acabo de mencionar, van a aparecer estos. Solución particular 1, solución particular 2, solución particular K. Entonces, la particular de esta ecuación diferencial es la suma de las particulares de cada una de las ecuaciones diferenciales que les mencioné. Eso significa el principio de superposición para ecuaciones diferenciales no homogéneas.
¿Me captaron la idea? ¿Jóvenes? Sí, liga. Entonces, si notan, cada una de las particulares va apareciendo de forma independiente. Eso me permite a mí en la parte operativa poder calcular los distintas particulares con distintos métodos. O puede ser con el mismo método, no importa, pero calcularlas de forma individual. Y de ahí, si quiero la particular general, entonces sumaría todas las particulares que obtuve. Eso en esencia es o la esencia, mejor dicho, del teorema. Y eso es, de teoría, eso es todo. Les voy a hablar un poquito sobre los métodos y les voy a deducir el primero, que es variación de parámetros, y ahí lo vamos a dejar hoy. Entonces, nosotros trabajamos dos métodos para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas. Uno, ya les dije, se llama variación de parámetros y el otro se llama coeficientes indeterminados. Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. En el caso de variación de parámetros, que es el primero que vamos a trabajar, pues hay tres cosas que tenemos que tomar en cuenta con variación de parámetros. Uno, variación de parámetros solamente me deja trabajar, o mejor dicho, no tiene limitante con los coeficientes de la ecuación diferencial. ¿A qué me refiero? Que los coeficientes pueden ser variables, coeficientes indeterminados no. Coeficientes indeterminados solo me permite o solo puedo aplicar en ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Eso por un lado. Luego, otra ventaja de variación de parámetros es que ustedes pueden aplicarlo a cualquier ecuación diferencial siempre que esté igualado a cualquier función. No tiene restricción, ¿verdad? En variación de parámetros. Coeficientes indeterminados solo puede estar igualado a polinomios, exponenciales, senoidales, productos o suma de ellos. Estoy llevando restricciones. Pero variación de parámetros no es tan maravilloso como lo esperamos, porque cuando trabajamos ecuaciones diferenciales de orden superior, variación de parámetros se hace sumamente trabajoso. En cambio, coeficientes indeterminados es más manipulable, es más fácil de manipular en orden superior. ¿Tiene su nivel de dificultad? Sí, pero no tanto como variación de parámetros, porque variación de parámetros algebraicamente se hace tedioso. En cambio, coeficientes indeterminados, prácticamente nosotros solo lo único que tenemos que tomar en cuenta son las derivadas. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Por ejemplo, con coeficientes indeterminados no tenemos problemas con el orden de la ecuación diferencial, porque siempre se puede manipular. Ahora, en el caso de coeficientes indeterminados, pues hay un detalle grande, ¿verdad? Si nosotros calculamos mal la particular, perdón, la complementaria, podemos incurrir en errores de la particular porque se necesita. Y variación de parámetros está fundamentada en la particular, perdón, en la complementaria. Es decir, nosotros tomamos la complementaria y a partir de esa complementaria construimos la particular. Entonces, si tenemos un error en la complementaria, lo tenemos malo completamente. Entonces, eso es algo que tienen que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Ambos métodos tienen sus cosas, pero cada uno ya tiene su camino, ¿verdad? Ya más o menos yo les voy a explicar cómo identificar qué camino utilizar en cada uno de los métodos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, les explico el primer método.
Entonces, variación, solución primero, que sería nuestro tema, ¿verdad? Nuestro segundo tema del primer parcial, del segundo parcial, solución de ecuaciones diferenciales no homogéneas. Entonces, primer método de variación de parámetros. Variación de parámetros. 1. Aplica para ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, ya que lo podemos usar. Número 2. No importa lo que esté igualado a la ecuación diferencial. Y 3, la desventaja es que para orden superior lleva mucho trabajo en el recto. Para orden superior. Mayor a 2. Entonces, ese más o menos se los voy a discutir. El proceso va de la siguiente forma. Nosotros tenemos esta ecuación diferencial. Entonces podemos dividir toda la ecuación diferencial entre A sub 2 y llevar la ecuación diferencial a esta estructura. Donde P de X es igual a A sub 1 de X sobre A sub 2 de X. Q de X en A sub 0 de X. F de X es G de X sobre A sub 2 de X. Ahí, eso ya lo hemos hecho. Entonces, ahora ya sabemos que sea y sub c de x la solución general de y prima entonces recuerde y sub c es la solución general de esta
que nosotros la conocemos como ecuación diferencial homogénea asociada. Ahora asumimos que la solución particular es de la forma U1 de x, y1 de x, más U2 de x, y2 de x. Entonces, nuestro objetivo es calcular U1 y U2. Porque ya conocemos Y1 y Y2. Este Y1, este Y2. Entonces, si yo derivo y reemplazo esa particular en la ecuación diferencial que tengo al inicio, cuando describí el proceso, o sea, aquí, me quedaría lo siguiente, me quedaría el siguiente arreglo. Si reemplazamos y sub p en la ecuación diferencial homogénea, tenemos lo siguiente. ¿Cómo me quedaría esa locura? Para calcular las derivadas, las voy a reemplazar. Voy a acomodar geóricamente para mostrarles cómo sale el método. Entonces, solución particular es U1, Y1, U2, Y2. Entonces, la primera derivada, U1' Y1 más U1 Y1' más U2' Y2 más U2 Y2'. Ahora, derivo una vez más. Segunda derivada es U1 Y1 más U1' Y1' más U1 Y1 bi' más U1' Y1 más U2 bi' Y2 más U2' Y2' más U2' Y2'. Vamos a ver. Más U2 Y2 bi'. Pero todos, derivé todo lo que estaba aquí, ¿verdad? Los cuatro productos me salen 8 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a reemplazar esas derivadas en la ecuación diferencial que les había mencionado.
Entonces tendríamos segunda derivada más t de x t prima más que reemplazo es u sub 1 y prima y 1 más 2 u sub 1 prima y 1 prima más u sub 1 y 1 y prima más u sub 2 y prima y 2 a ver 2 u sub 2 prima y 2 prima más u2 y2 y prima. Queda eso. Ya lo simplifiqué. Estos dos salen de sumar este y este con este. Más p por la primera derivada. La primera es u1 y 1 más u1 y 1 prima más u2 prima y 2 entonces acá u2 cero. Esto. Reemplacé la primera, la que está aquí arriba. Esta. 1 y 1, 1 y 1 prima, 2. Esto lo reemplacé, me queda aquí. Más Q por U1 y U1, U2 y 2, igual a F de X. Ya reemplacé lo que supuestamente es solución de la no homogénea. Ahora voy a agrupar unos términos, se los voy a marcar en otro color. Voy a agrupar este con este y este. Y voy a agruparles este con este y el último. Entonces, los voy a agrupar y voy a sacar de común en uno u sub 1 y en el otro u sub 2. Entonces, u sub 1, y1 y prima, más y1 queda eso, más u2, y1 y prima, más y2, perdón, p, y2 prima, más q, y2. Más, quiero que noten un detalle de aquí arriba. Si ustedes, vamos a ver, no, voy a dejarlo así primero, ya luego les voy a mostrar qué pasa. Ya lo agrupé, ahora voy a sumar este, a ver, decía este, y aquí como solo me quedaron dos términos, los voy a dejar. Entonces sería más u sub 1 y prima y1 más 2 u sub 1 prima y1 prima más u sub 2 y prima y2 más 2 u sub 2 prima y2.
más P por U1' Y1 más U2' Y2 igual a f de x. Entonces, ¿qué sucede? Este es 0 igual que este. Son ceros porque Y1 y Y2 son soluciones de la complementaria. Eso significa que satisfacen la homogeneidad asociada. Entonces, si ustedes derivan esta expresión de acá, miren, les va a aparecer uno de estos, más este y el otro de aquí. Voy a transformarlo de esa manera. Bien. Si derivamos respecto a x, a uso 1' y1 más uso 2' y2 más uso 1 y1' más uso 2 y2' más P por uso 1' y1 uso 2' y2 igual a F. Entonces aquí, si ustedes derivan aparecen los términos de arriba. Entonces, esta parte es crucial para entender el método, ¿verdad? Y poder contestar un par de preguntas que siempre son de rutina. Y es si la solución de una ecuación diferencial no homogénea es única. En realidad no. Porque ustedes podrían tener distintas particulares y satisfacer la ecuación diferencial haciendo pequeños cambios. ¿A qué me refiero? Entonces, yo quiero calcular U1 y U2. Para eso, voy a suponer que pasa lo siguiente. Voy a suponer que uso 1' y1 más uso 2' y2 es igual a una función r de x. Si esto es r de x, si eso es r de x, entonces voy a poder despejar para este. Eso va a ser igual a f menos p por r de x menos r' de x. Entonces, quiero que analicemos bien esta estructura. La voy a escribir en forma matricial. Miren lo que me va a quedar. Entonces tengo, perdón, yo escribí en forma matricial. Y1, Y2, Y1', Y2', uso 1', uso 2'. Eso es igual R de X, F de X menos R' de X menos Q por R era la otra parte. No, P por R. P por R. P por R de X. Miren esto. ¿Qué expresión conocen de todo lo que está ahí? RX no sería. ¿Mm? No, más bien R de X es arbitrario, es cualquier función. ¿Qué expresión ya han visto?
Es como que estuviéramos sacando el browskiano de las soluciones particulares, creo. Correcto, miren. Esa es la matriz browskiana. Ahora, olvidémonos de que eso son funciones y pensemos en matrices. Este es un sistema de ecuaciones lineales. Esta matriz, al calcular el determinante, aparece el browskiano, pero es el browskiano de Y1 y Y2. Y1 y Y2 son solución de la ecuación diferencial homogénea asociada y son linealmente independientes. Eso hace que ese determinante sea distinto de cero. ¿Qué significa? Que ese sistema tiene solución única. Al tener solución única, depende de lo que esté igualado. Si yo cambio lo que esté igualado, obviamente va a cambiar U1 y U2. Entonces, para distintos valores de R, ustedes pueden encontrar distintos U1 y U2 que los van a llevar a distintas particulares. Entonces, si nosotros le damos un valor cualquiera, exponencial, tangente inversa, la función que se les antoje, ustedes ponen ahí, ustedes obtendrían un U1 y un U2, y luego al multiplicar U1 y U2 por Y1 y Y2, obtienen una particular distinta. Entonces, la solución particular no es única. Esa no. Porque ustedes pueden encontrar funciones que al derivar y reemplazar en la ecuación diferencial, la satisfacen. Todo porque gira en torno a este sistema. Miren. El libro les dice, es cierto, pueden colocar lo que ustedes quieran ahí. Bueno, en realidad no lo dice, ¿verdad? Pero ustedes pueden colocar el R de X que ustedes deseen. El libro dice, por simplicidad, cambiemos R de X por 0. Para hacer simple eso, se toma R de X igual a 0. Si R de X es 0, miren lo que pasa. Cero y F de X. Entonces, ya tenemos esa parte. ¿Cómo calculamos 1 y 2? Yo lo hago por Kramer y construyo estos determinantes. W, que es el browskiano, es el determinante de Y1, Y2, Y1', Y2'. W1, digo que W1 es 0 F de X. Y2, Y2'. Y W2 es Y1, Y1', 0 F de X. Miren, quieren calcular 1, prima es W1 sobre W. U2' es W2 sobre W. ¿Quién es 1? U1 es la integral de eso. ¿Quién es U2? Es la integral de W2 sobre W diferencial de X. Ya una vez que ustedes encuentran 1 y U2, arman su solución. La particular entonces es U1 y U1 más U2 y U2. Y la general es la suma de la particular más la complementaria. Yo no les diría armen fórmulas ni nada, sino que piensen en esta estructura. ¿Por qué razón los perjudica en orden superior? Recordemos, esta es una ecuación diferencial de orden 2. Salen 3 determinantes. Para una de orden 3 vamos a ocupar 4 determinantes. Para una de orden 4 ocuparíamos 5 determinantes. ¿Pero de qué orden? Para una de orden 3 ocupamos determinantes de 3 por 3. Para una de orden 4, determinantes de 4 por 4, pero son funciones las que van en los coeficientes. Entonces, eso lo hace laborioso para orden superior.
Entonces, a eso me refería, que para orden superior, aplicar esto pues es más complejo, ¿verdad? Más que todo por la parte algebraica. Entonces, solamente nosotros en clase, pues obviamente trabajamos hasta orden 2 y en examen igual, ¿verdad? Se les evalúa hasta orden 2. ¿Dónde aparecen las dificultades? Las dificultades aparecen en el cálculo de las integrales. Entonces, eso es lo que vamos a discutir, pero lo vamos a hacer la otra semana porque yo sé que están pensando mucho en el examen del sábado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Podría bajarlo, Lick, por favor? No, Lick, todo cheque, todo claro, todo. Entonces, ya en la parte práctica, pues nos vamos a enfocar en Y1 y Y2, calcular los determinantes, armar 1 y 2 y tener la particular. Este método es sencillo. Lo complejo son esas integrales que nos pueden aparecer. A veces aparecen cosas bien feas. Entonces ahí, en eso gira la dificultad del método. La extensión, pues llegamos hasta este método, así, ¿verdad? No nos metemos en orden 3, no. Tal vez como tarea, ¿verdad? Un problema de orden 3, pero no en una evaluación, porque hay otras cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Hay que avanzar con eso. ¿Cheque? Chécale. Bueno, Sí, entonces aquí lo vamos a dejar hoy. Y estudien, cualquier cosa me escriben. El sábado temprano, a la misma hora, 4 de la mañana, el examen va a estar disponible. Quizás hasta un poquito más tarde, ¿verdad? Porque pues, el examen, el sábado, perdón, pues nadie sale, ¿verdad? Entonces, ahí van a poder ingresar a lo largo del día. Cualquier problema que tengan o algo, me avisan. Y si hacen 2 intentos en la prueba, me suben ambos procesos en un PDF. Cheque. Bueno, Cheque. Bueno, entonces ya no los atraso más. Cuídense y buenas noches. buenas noches. Dale, Lick, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Ok, Lick, buenas noches.